Estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de piel a cabeza. El podcast de hoy suena así. Un encuentro fortuito con una mujer que parecía necesitada de ayuda cambia la vida de Donny. Lo que comienza como un acto de compasión se convierte en el punto de partida de una persecución implacable. Sí, estamos hablando de Baby Reindeer, o Mi reno de peluche, una serie británica de Netflix creada y protagonizada por el escocés Richard Hart, basada en su propia experiencia, es decir, es una historia real. Esta serie de 8 cortos pero intensos episodios nos muestra cómo un gesto de amabilidad del protagonista se transforma en una obsesión peligrosa de acoso y de tramas complejas entre sus personajes. A lo largo de la serie, el protagonista lucha por mantener el control de su vida y comprender sus contradicciones e inseguridades. Mi reno de peluche ofrece un retrato crudo y realista del acoso, pero sobre todo muestra también y nos hace resonar con las vulnerabilidades del personaje, sus ambivalencias, miedos, contradicciones y cómo su pasado y también modula sus comportamientos. La serie nos muestra también la angustia que podemos llegar a sentir ante la impotencia de una situación que no podemos cambiar. Es una reflexión sobre también por qué a veces decidimos quedarnos ahí a pesar de que sabemos que no está bien, o sobre por qué a veces cruzamos límites que sabemos que no debemos cruzar. En esta serie, en definitiva, se tratan muchos temas psicológicos, se habla desde patrones autodestructivos a espirales de dependencia y de sufrimiento, se habla de abusos, de acoso, de trauma, de apego, de vínculos y de muchos más temas que posiblemente en este episodio no vamos a poder tratar, pero queremos que al menos sirva de aperitivo y de invitación para una reflexión conjunta. Y bueno, para hablar de todo esto, hoy hemos traído a unos protagonistas que son dos jóvenes psiquiatras, Benigno Pérez Regojo y Martín Botana. Bienvenidos, chicos. Muy buena, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimos de estar aquí con vosotros hoy. Muchísimas gracias, Rosa, por invitarnos al podcast. La verdad que estamos con muchísimas ganas de ahora de tratar estos temas y creo que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias a vosotros, que además tiene mucho mérito que la invitación os llegó ayer y en tiempo récord. Digo, me van a decir que no, porque a ver, invitar aquí a 2 personas a grabar un podcast de un día para otro, pero son unos valientes, admiración máxima para estos 2 jóvenes psiquiatras porque han aceptado el reto y bueno, creo que hacéis un trabajo fantástico y van a salir cosas muy chulas del episodio de hoy. También permitidme que disculpe a mi hermana Ana, que no podrá estar, y ella siempre suma y da mucho salseo y curiosidades a nuestro podcast, pero bueno, igualmente pues estará en el siguiente y saldrán, como decía, cosas muy interesantes. También me gustaría presentaros como casi psiquiatras oficialmente, después de vuestros 6 años de carrera de medicina, 1 año de MIR y 5 ahora, ¿no?, de psiquiatría. No sé si estáis ya en la ola de los 5 años o a vosotros os ha pillado todavía 4, ¿no? Nos ha pillado 4 todavía, sí. Todavía de hecho, está... Martín es el último que hace 4 años. Sí. Vale, es la generación de corte, porque para eso, llegar a hacer la especialidad de psiquiatría eran 4 años y recientemente en los últimos años ya están siendo 5. Bueno, ellos se han formado en el Hospital Universitari Lucus Augusti de Lugo. Son 2 jóvenes psiquiatras con muchos intereses, con muchas ganas de aprender. Además, les gusta mucho el campo del trauma. Se han leído los libros de nuestra compañera Anabel González, psiquiatra allí en Galicia, a la que hemos entrevistado también en este podcast y a la que admiramos mucho. De hecho, ha prologado uno de mis libros. Y ellos también tienen un directo con ella. Luego Martín va a hacer su rotación en estimulación magnética transcraneal y Benigno está haciendo actualmente su trayecto en psiquiatría infantil y sé que dentro de unos meses va a venir por el Hospital Clínico de Madrid a rotar con nosotros, así que tenemos muchas ganas de tenerle aquí también en persona. Y entre otros intereses también me han contado que están haciendo un estudio de depresión y epilepsia en su hospital y bueno, en fin, podríamos contar muchas cosas. Son 2 médicos muy inquietos y lo que más me fascina fue que hace un tiempo nos conocimos en un congreso, me dijeron que iban a sacar un proyecto al que iban a llamar Mind Mappers, mapeadores de mentes, y a los pocos días de volver yo a Madrid, pues vi que este proyecto se había llevado a cabo, lo cual me hizo mucha ilusión y además con mucho arte y muy bien pensado el proyecto. La verdad es que resulta un podcast y una cuenta que tienen en Instagram, repito, Mind Mappers con 2 P's podcast en Instagram, pero creo que están en todas las plataformas. Y nada, bueno, pues que me encantó veros y aprovecho para preguntaros cómo surge este proyecto, por el porqué de este nombre, contadnos un poquito. Bueno, nosotros, Martín y yo,
por supuesto somos compañeros, pero más que compañeros nos hemos hecho muy amigos durante la residencia. Y sí que es verdad que al final nos empezamos a entablar una relación muy bonita, hablábamos mucho, tratábamos de muchísimos temas, nos quedábamos hasta las tantas hablando, nos reíamos, debatíamos. Y entonces un poco se nos ocurrió decir, oye, todos estos debates que hacemos a veces, todas estas reflexiones, ¿por qué no un poco las abrimos al público a ver qué opinan los demás? Hablamos de temas un poco de actualidad en el mundo de salud mental. Y un poco de ahí surge la idea de nuestro podcast. Eso es, sí que justo Benny pues tenía más esa inquietud bueno, se preguntaba, ¿no? ¿Por qué no exponemos esto al público? Creo que le puede interesar, creo que podemos dar esa visión más clínica de la psiquiatría, ver que no es un mundo así tan oscuro como a veces nos lo pintan, ¿no? Que es algo supernatural, que lo llevamos a cabo en el día a día. Y claro, y un poco, pues, él me propuso eso y yo le dije, ¿por qué no hacemos un podcast? Que yo creo que, ya que nos gusta hablar, nos gusta extendernos y así, pues, ¿por qué no, no? Y al final, pues, surgió, empezamos a ver maneras de cómo poder enfocarlo y salió My Mappers. Salió My Mappers y la verdad es que el nombre, pues, es curioso, ¿no? Cuanto menos, pero fue, pues, es un flash que tuve yo ahí un día que estuve inspirado, me gustó, se lo puse y ahí quedó el nombre, tampoco sin mucho más Inri. Quedó así, es pegadizo, yo creo que puede tener ahí algo de impacto y mira, pues ahí está. Y de ahí surge un poquito este proyecto. Muy pegadizo, porque a mí me lo dijisteis y me quedé con ello y cuando os vi digo, toma ya, o sea, porque hay mucha gente, ¿no? Que dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer un podcast. Luego la mayoría, pues muchos se quedan por ahí en algo que no, a lo mejor no avanza, ¿no? Pero os vi y efectivamente me encantó el título y eso, y me resulta realmente veros, ¿no? Es como muy fresco, muy directo, muy natural, habláis en un lenguaje muy cotidiano, como bien decíais, ¿no? Como una conversación entre amigos. Y de hecho, varios vídeos de los que tenéis en vuestra cuenta tratan la serie de la que vamos a hablar hoy, Mi reno de peluche, y por eso, de hecho, habíamos decidido este tema, ¿no? Queríamos hacer algunos podcasts sobre series o películas y enseguida pensé, ostras, si nos aceptaran ellos dos hablar de lo que hablan en redes, pues sería fantástico. Pues nada, vamos a ello, que yo creo que tenéis mucho que contar. Nosotros encantadísimos. Al final nos encanta el cine, nos encanta las series, nos encanta, por supuesto, la lectura, pero sí que es verdad que en este tipo de obras, ¿no? de producciones, pues se puede sacar mucha tajada, son bastante enriquecedoras y yo creo que pues eso, podemos abordar muchos temas de nuestro mundo aquí analizando estas series, en especial por la que vamos a analizar en el día de hoy, que es Baby Reindeer, ¿no? A mí me hace especial ilusión porque la verdad que yo desde la carrera, estando estudiando medicina en quinto de carrera, cogí una beca Séneca de estas que te ibas a otra ciudad, en concreto me fui a Granada y estuve ahí una temporada con el doctor López Sánchez, que ya falleció, pero los estudiantes que teníamos especial interés por la psiquiatría nos reuníamos con él por las tardes y bueno, pues ponían series, películas y él un poco, bueno, debatíamos entre todos. Lo que pasa es que como yo era estudiante, los que éramos estudiantes estábamos ahí más bien callados, pero los residentes y los psiquiatras de allí pues comentaban y debatían, ¿no? Y me parece que sí, que era muy, muy enriquecedor y además despertó mucho interés en mí por la psiquiatría, que acabo de definir pues mi decisión, ¿no? Al acabar medicina, coger esta especialidad. Y bueno, es un poco como retomar esa parte, ¿no? De momento hemos hecho poquitos episodios, pero la idea es hacer más. Y bueno, yo creo que esta serie es que tiene tantos temas que tocar que lo que yo no sé si nos va a dar tiempo de abordar apenas, como decía, un aperitivo, ¿no? Porque creo que tiene mucha sustancia. Y bueno, antes de ponernos a hablar de ella, quería hacer dos advertencias importantes. Una es que para los que no la hayáis visto y tengáis mucho interés en verla, pues que mejor la veis primero porque aquí habrá más de algún spoiler, haremos, ¿no? Porque la vamos a desgranar. Y nada, y también para algunos psiquiatras compañeros que nos estén escuchando, que tengan en cuenta que esto no va a ser un estilo sesión clínica de psiquiatría, aunque estemos aquí 3 psiquiatras solos, sino que más bien va a ser como eso, pues una conversación entre amigos y en un tono como muy distendido. En primer lugar, con respecto a esta serie, yo quería decir que me parece que es impactante porque, bueno, de alguna manera resuena con muchas escenas cotidianas que hayamos podido vivir muchos o haber por lo menos visto de cerca, ¿no? O haber tocado. Y yo creo que toca con escenas que uno dice, oye, pues podría pasarme, ¿no? Y ese es el éxito o una de las claves, diría yo, de esta serie. Por otro lado, pues la primera escena ya nos engancha muy rápidamente porque en apenas unos minutos pues aparece Marta, una de las protagonistas, en la barra de un bar, aparece como un personaje más bien desvalido, inseguro, que inspira cierta pena, ¿no?
y pues ella se sienta, pide una bebida al otro protagonista, que es Donnie, y aquí pues ya vemos un montón de cosas. Sobre todo, yo creo que en este primer capítulo de quien más vemos es de Marta. Y yo os he escuchado en vuestro podcast hablar de ella, ¿no? De esta protagonista. Y os quería invitar, bueno, pues lanzo esta primera pregunta de reflexión sobre qué opináis de lo que nos cuenta, ¿no? El autor de este personaje. Esta primera escena de la que hablas, de cuando se sienta en la barra del bar y pide una Coca-Cola, la verdad que es muy significativa y nosotros hablamos de ella en nuestro Instagram un poco, hablamos de esa escena, de lo característico que es cómo ella se sienta en el bar, empieza a entablar conversación con Donnie, que es camarero en ese momento, le pide una Coca-Cola y luego en el momento de pagar ella le dice que no tiene dinero. Acto seguido le empieza a contar que de alguna manera ella es una abogada de éxito, que tiene clientes muy importantes, que tiene muchas propiedades y de alguna manera el director quiere, de una manera ya muy contundente, un poco hacernos ver cómo para una persona que acaba de decir que no puede pagar una Coca-Cola, el discurso de que luego es una persona laboralmente exitosa es algo totalmente normal para ella. Y llama la atención sobre todo la transparencia con la que transmite eso, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de una persona que desarrolla o lleva a cabo una pseudología fantástica, intenta, pues, de alguna manera construir una fantasía, ¿no? Que muchas veces es una fantasía congruente, una fantasía que si tú realmente no contrastas lo que esa persona dice, pues podrías creer que es totalmente real, pero claro, en el personaje de Marta, como existe ese discurso totalmente incoherente, totalmente, no, que suelta un poco esa antítesis entre decir que es una persona exitosa, que tiene muchos contactos, a decir que no puede pagar una Coca-Cola, un poco se refuerza de alguna manera esa inconsciencia que tiene la personaje, pues en este caso Marta, de que realmente ella lo quiere plasmar, de que es inconsciente, de que ella lo hace como entendiendo que para la persona que lo va a escuchar es algo totalmente lógico, cuando realmente pues ya resuena, ¿no? Tanto en el propio Donnie como en cualquier telespectador, que eso no es ni mucho menos así. Sí, capta muy rápido la atención porque es efectivamente una incongruencia de esas que vemos a veces en consulta. Yo creo que, bueno, pues sobre la mesa están la gente que habla de esta serie, ¿no? Habla de erotomanía, del delirio erotomaníaco, de psicosis, que sería una ruptura con la realidad. Y cuando pensamos en psicosis, pensamos en delirios y en alucinaciones, que es un poquito lo más visible, esos síntomas positivos, que es lo que suelen reflejar en las series. Pero en esta lo primero que observamos es justo esto que mencionáis, es justo esa incongruencia, ¿no? Entre te digo que no tengo dinero, pero luego te cuento esta especie de pseudología fantástica que, por cierto, el tecnicismo podemos definirlo un poco, ¿no? Bueno, como el propio nombre indica, ¿no? Una tendencia a mentir o de una manera, pues, a crear historias fantásticas o grandiosas sobre uno mismo en los que mezclamos, ¿no? Hechos reales con invenciones, ¿no? Ese es un poco a lo que nos referimos por pseudología fantástica y que es una de las cosas primeras que plasman en la serie. Y bueno, yo he visto algún vídeo y alguna otra cosa, por ahí estaba indagando a ver qué decían de la serie y mencionan como muchas cosas, ¿no? La gente habla que si tiene rasgos psicopáticos, que si, pues bueno, pues que si tiene rasgos obsesivos, ¿no? Yo creo que a veces rasgos de inestabilidad, en fin, mencionan muchas cosas y yo digo, hombre, nosotros en salud mental, bueno, primero que diagnosticar así solo con una serie es muy, muy complicado, ¿no? Porque no estamos haciendo una historia clínica como haríamos en consulta y no se trata de diagnosticar, pero sí que nos lanzan cosas, ¿no? Que nos hacen sospechar pues que puede haber ahí un trastorno detrás. Y a mí lo que me viene a la mente es que primero, antes de pensar en eso, pues que si rasgos de este tipo, rasgos de este otro, hay como que ordenar, ¿verdad? A la hora de hacernos una idea de este personaje, toca como ordenar. O sea, ver qué es lo más nuclear, qué es lo más importante en esta protagonista. Eso es, yo creo que lo que hay que tener claro, yo creo que lo que tenemos que tener claro es de dónde partimos, ¿no? Y al final, Martha, sobre todo en el caso de Martha, pues es un personaje que evidentemente pues está magnificado, ¿no? Que el director está magnificando, está como generando un conglomerado de diferentes síntomas, de diferentes patologías de salud mental. Y yo creo que no tenemos que intentar etiquetar a Martha de un trastorno como tal, sino simplemente analizar los diferentes síntomas y ponerlos un poco en contexto. Evidentemente, el director se puede inferir, ¿no? Que tiene ese asesoramiento psicológico a la hora de desarrollar el guión de la serie, ¿no? Pero sí que es verdad que debemos, de alguna manera, adquirir esa riqueza de ese personaje, pero analizándola de manera disgregada. No deberíamos intentar enfocar todos esos síntomas de una manera, sino intentar ser conscientes
de que son diferentes síntomas, por ejemplo, ese posible delirio erotomaníaco que existe, que tiene Marta hacia Donny, ese posible pensamiento desorganizado que podemos ver pues, con esas incoherencias, esas incongruencias que tiene a la hora de explicar pues, ciertas cosas, como lo de la Coca-Cola, que no lo puede pagar con toda esa historia magnificada de que ella es una persona de éxito, ¿no? Y también pues, esa impulsividad que ella tiene, ese modelo de comportamiento que podría indicar también pues, esos rasgos de personalidad patológicos. Pero yo creo que tenemos que analizarlo un poco de manera estructurada y sabiendo que no podemos etiquetar a esta persona de algo, porque realmente somos conscientes que este tipo de personaje pues no lo vamos a encontrar en la práctica clínica como tal y le vamos a poner claramente un diagnóstico, sino un poquito saber analizar los diferentes puntos que nos puede transmitir Marta. Muy bien, fantástico. Oye, por cierto, hemos mencionado lo del delirio erotomaníaco. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, nos referimos a un trastorno psicótico en el cual una persona está firmemente convencida de que otra persona, generalmente de estatus social superior o una persona que ven como inaccesible, pues está secretamente enamorada de esta, ¿no? Y a pesar de que no haya evidencia para ello, o a pesar de que nos intenten demostrar que esto no es así, pues lo que hay es una mala interpretación de cualquier gesto, señal, ¿no? O conducta del otro hacia, no, esto es otra prueba más, ¿no? Nos intentan demostrar que no, pues no, la persona está convencida de que es una prueba más de su amor hacia ella. Es un poco lo que reflejan también en la serie, ¿no? En el caso de Marta. Eso es, sin duda alguna. Un poco es lo que habíamos hablado, ¿no? Que evidentemente el personaje de Marta, pues quiere transmitir una idea firme, quiere transmitir... Por un lado, el director quiere dibujar ese sentimiento de alguna manera de lástima, de ser una persona vulnerable, pero que al final Marta es consciente en todo momento de todo lo que hace realmente. O sea, quiere decir, esa conducta manipuladora que ella lleva a cabo, realmente pues el cebo que ella utiliza es victimizarse, utilizar ese planteamiento un poco más victimista, pero realmente ella... o yo tengo la impresión, desde mi humilde opinión, que ella sí que es consciente de que puede controlar esa conducta manipuladora y lo podemos llegar a ver pues, en escenas, por ejemplo, como cuando acude al club de cocina de la persona con la que vive Donny, que en este caso es la ex-suegra, que suena así un poco peliagudo, sí que es la ex-suegra, y ahí se puede ver que Marta es capaz de hacer un dramatismo, ¿no? Para saber dibujar un poco que realmente ella controla la situación. Ella realmente pues, sabe lo que decirle al contexto, a las personas allí presentes, para alterar un poquito y hacer como pensar que ella es una persona totalmente coherente, buena, que sabe controlar la situación y que realmente ahí el que puede tener un comportamiento un poco más, digamos, llamativo, pues va a ser Donny, no ella, ¿no? De alguna manera. Sí, esto lo contabais también en vuestro podcast, ¿no? Que había cosas como que, por un lado, dices, el autor nos está mostrando aquí, nos está dejando entrever como algo que tiene que ver con el delirio erotomaníaco, pero por otro lado, también está dejando entrever como ciertas conductas pues, manipulativas por parte de ella que requieren como cierta elaboración y capacidad especial, ¿no? Pues un poco psicopática en algunos aspectos. Así que nos mueve, ¿no? Esto yo creo que lo debatíais vosotros, nos enloquece un poco de alguna manera, ¿no? Con el personaje. A mí por lo menos me cuesta en integrar unas cosas con las otras, ¿no? A nivel psicopatológico. Nosotros lo que analizábamos, un poco la línea de lo que dices, que era muy interesante, es que a pesar un poco de esta desorganización, del ejemplo del que hemos hablado de Coca-Cola, que es algo totalmente que ejemplifica muy bien la desorganización, sin embargo, ella es capaz de percibir esa vulnerabilidad que tiene Donny y la percibe de una manera muy astuta, ¿no? Que eso a veces no concuerda tampoco con la desorganización que tiene quizás en ciertos momentos. Por lo tanto, ella es capaz de ver la vulnerabilidad del personaje, de Donny, y es capaz de entrar ahí. Y de hecho, una vez entra, cada vez va comiéndole más terreno y cada vez va haciéndole más vulnerable, si cabe, a Donny. Qué buen apunte, sí, totalmente. La verdad que también por otro lado, Marta es como el personaje más explosivo del que todo el mundo habla. De hecho, la serie la describen como una serie de acoso. Parece que todo gira en torno a ella. Sin embargo, y es verdad que además así se refleja un poco en el primer episodio, sin embargo, conforme la serie va avanzando, parece que el foco se va poniendo más en Donny, ¿no? Y la trama va más en torno a él y va más allá de esa situación de acoso. O sea, empieza a reflejar
vulnerabilidades de él y bueno, pues eso, yo creo que va más hacia ahí, ¿no? Y luego también vamos viendo cómo Marta, pues podemos entender también a ese personaje con sus propias debilidades y la serie nos permite empatizar y entender el porqué de lo que hace Marta, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que nos pasa también a los profesionales en consulta, ¿no? Que cualquier conducta terminamos entendiéndola, terminamos dándole una explicación y algo mismo, yo sé, esto mismo ocurre en la serie, dices, ahora entiendo por qué hace esto Marta, ¿no? Tiene un pasado que nos por lo menos parcialmente permite explicar esto, más allá de si puede o no puede tener un trastorno, que me estoy a lo mejor liando a la hora de hablar, parece que hablo desde la perspectiva del trastorno y al mismo tiempo desde no trastorno. No, pero eso que dices tú es muy interesante porque de alguna manera yo creo que el director al principio de la serie o para el espectador en general parece como que la protagonista, un poco la que va a tener el peso es Martha, ¿no? Por un poco que es más palpable desde el comienzo, que es una persona que quizás es más inadecuada, pero sin embargo, a lo largo de los capítulos, conforme vas adentrando en la serie, se ve que quizás el que tiene más miga por detrás el personaje y el que incluso puede llegar a ser más interesante en algún momento es Donnie, ¿no? Y eso es lo que hace a la serie también muy interesante, porque da un vuelco. Al principio tú tienes una idea de que quizás la inestabilidad es muy palpable o de que quizás cualquier persona que esté así de alguna manera no muy cuerda o como le quieras llamar es muy palpable y sin embargo muchas veces hay que rascar y algo que está detrás de todo eso y eso es lo que ejemplifica muy bien el personaje de Donnie. Sí, yo creo que realmente hay esa doble identificación, ¿no? Entre Donnie y Martha. Por un lado, sí que es verdad que Donnie detecta en Martha pues esa vulnerabilidad, ¿no? Esa sensación de que ella es débil, de que ella en la sociedad pues necesita ese apoyo, necesita ese confort que le tiene que dar el entorno, ¿no? Y entonces pues siente esa necesidad porque realmente pues es una persona empática o trata de ser una persona empática, intenta acercarse a Martha como para resguardarla, pero por otro lado la doble identificación que tiene es que Martha sabe utilizar esto mucho a su favor, es decir, ella también detecta que es Donnie una persona vulnerable y lo hace de una manera pues muy astuta, ¿no? Y eso lo utiliza para adular de alguna forma a Donnie y tenerlo ahí, hacerlo sentir especial, porque ella realmente sabe que él es lo que busca, sentirse especial, ¿no? De hecho, un poco es lo que se resalta, ¿no? A veces se pone como a Martha, como en ese personaje con rasgos incluso psicopáticos a nivel de narcisismo, pero realmente yo lo que creo es que el narcisismo oculto lo tiene Donnie. No es un narcisismo proyectivo al que estamos acostumbrados a ver de esa persona como muy orgullosa de sí misma, que intenta hacérselo ver a los demás, sino es un narcisismo oculto en el que él es una persona introvertida, pero que realmente quiere hacerse ver, quiere sentirse valorada, quiere sentirse de verdad con un cierto estatus social en la sociedad. Por eso quiere ser un humorista de éxito, por eso realmente... Y en el momento que hay una frase que cambia un poco la serie, ¿no? Y te das cuenta, hace como un chip, que te das cuenta de que esos rasgos pueden estar presentes en Donnie. Y es cuando realmente él dice, pues una acosadora profesional se está fijando en mí. Es decir, me siento especial, me siento diferente al resto. No me está acosando cualquiera, me está acosando alguien que sabe realmente lo que hace, que tiene ese nivel, ¿no? Al final, un poco, pues es esa doble identificación que hay y que hace que esté tan unido a Donnie y a Martha. Qué bien descrito, ¿no? Efectivamente, como él, su yo idealizado se ve reforzado por esta visión implacable que le transmite Martha a él y esto, pues, de alguna manera, pues también le gusta, claro, es como estoy en una situación de acoso y sé que esto es malo para mí, me estás haciendo sufrir muchísimo, pero por otro lado me atrae, me gusta, me siento especial, me hace sentir especial, ¿no? Cosa que a lo mejor en mi día a día y con mis iguales, pues no me siento así, con lo cual, pues sí, hay un doble juego ahí de ida y vuelta entre los dos personajes muy interesantes. También por mencionar, Donnie, ¿no? Ve en Martha esa fragilidad, esa vulnerabilidad, la ve como un personaje desvalido, bueno, al mismo tiempo malvado para él, ¿no? Pero también parece que al principio no se compadece de ella, bueno, y a lo largo de la serie hay escenas donde ves cómo él se va compadeciendo y también es una forma en la que de alguna manera Donnie a lo mejor está resonando con sus propias heridas emocionales, con su propia soledad interior que él siente y por eso se compadece de Martha. Es una forma también de compadecerse a sí mismo, ¿no? Y a lo mejor también por eso, a pesar de que ella le está acosando, tiene una gran incapacidad para rechazarle de manera tajante y definitiva, ¿no? Podría tener que ver con esa compasión proyectada hacia sí mismo. Yo creo que en el fondo Martha le acerca a lo que quiere ser él. Él al final tiene unas heridas del pasado, unos traumas y al final Martha con esos piropos lo que está consiguiendo es que él
al final sentir lo que nunca ha sentido, lo que nadie nunca le ha dicho, lo que al final siempre se ha sentido de alguna manera por lo que le ha ocurrido, un poco quizá alejado de la sociedad, no valorado, y de repente llega una persona que, aunque él es consciente de que está totalmente, la mayoría de veces, fuera de la realidad, lo que él al final se queda es con que le hace ser o le hace ver lo que siempre ha querido, y eso es lo que realmente al final hace que Donnie se enganche. Y hay una cosa muy característica para mí de la serie, y es que, a pesar de todo el acoso de Marta, él no es capaz en ningún momento de cerrar la puerta completamente. Él siempre la deja un poco medio abierta, y es en ese sentido donde Marta, con sus capacidades al final manipulativas, va abriendo cada vez esa puerta y se va dando un giro a toda la serie. Es que al final es un círculo de ambivalencia, ¿no? Es como realmente esa situación que se dibuja entre Don y Marta, yo creo que se ve mucho, bueno, por desgracia, ¿no? Muchas veces en nuestra plática habitual, pues en tipo de relaciones sentimentales que son, digamos, para que lo entienda todo el mundo, tóxicas, ¿no? En la que una persona, pues por un lado, ofrece ese trato pues, de cariño intermitentemente, que lo va a alternar con momentos pues de incluso maltrato psicológico, ¿no? Y en ese juego ambivalente pues se sostiene un modelo que es muy difícil salir, que se va retroalimentando. Y un poco yo creo que de lo que tenemos que sacar de esta serie, sobre todo, es este tipo de pequeñas cositas que realmente podemos también plasmar de cara incluso a la vida en sí, ¿no? Y un poco aprender de eso también, ¿no? Porque se genera pues un modelo de pareja disfuncional que a veces, cuando se genera, pues hay que buscar mecanismos para solucionarlo o para salir de ahí, desde luego. Totalmente, porque fíjate que en realidad en la serie a Marta nos la muestran, yo creo que desde el principio, un poco como que claramente ella tiene, ¿no? Pareciera que el autor sí que nos quiere decir, oye, ella tiene una patología, y parece que la relación está como muy descompensada, ¿no? Ella es la que está mal y ella es la acosadora, y el otro más o menos lleva una vida como la que podría llevar cualquiera. Pero realmente luego, en la relación que se establece entre ellos, como tú bien dices, se reproducen escenas que se podría dar en cualquier pareja, en una situación en cualquier pareja, en cuanto a lo tóxico de ese voy y vengo, de repente hay mucho de positivo y de repente hay mucho de sufrimiento, de agresión, incluso de violencia y de malestar, ¿no? Y ahí en ese juego es donde surge el enganche. De hecho, en la serie también luego nos muestra cómo en algún momento parece que Marta parece como que se retira, ¿no? Y desaparece un poco, y Donnie empieza a sentir que necesita verla y retomar el contacto con ella. Y esto pues le genera también como mucho malestar, y sabe que a lo mejor no debería cruzar ciertos límites y no debería ir hacia allá, pero se siente como atraído, como un imán, ¿no? Es como, sé que no tengo que hacer esto, pero me veo atraído hacia ello, ¿no? Es como si fuera una tendencia a la repetición y a volver a entrar en el malestar, ¿no? Como podría evocar algunas situaciones pues de trauma. No sé qué opináis al respecto. Es que tal cual, yo creo que justamente esa manera de actuar de Marta, ¿no? Hacia el final, de escaparse finalmente, como intentar integrar que ya no existe ese interés y que me voy a apartar, ¿no? Yo creo que es la consagración de este tipo de conductas y de este tipo de formas de modelar un tipo de relación, que es claramente patológico, ¿no? Vamos a decir tóxico, vamos a decir, puede generar cierto malestar, ¿no? en el entorno de la pareja. Porque realmente, justamente, uno necesita esa validación, ¿no? A veces es cuestión de validarse en sí, no una validación que tenga que ser necesariamente positiva. Hay gente que necesita, sobre todo personas a lo mejor con un perfil más dependiente, necesitan quizás ese feedback por alguna parte, tanto para bien como para mal, ¿no? Y es ahí cuando uno, incluso antes que a la soledad, que de hecho en ciertos momentos en la serie Donnie hace alusión a esto, el rollo, prefiero sentir la atención de alguien, aunque sea de una manera que me está generando mucho dolor, que estar solo, ¿no? Porque el vacío y la soledad, al final, en este tipo de personas que son dependientes, que les cuesta mucho estar consigo mismos, pues realmente lo pasan fatal cuando están solos. Y es que en lo que dices es interesantísimo, porque hay una frase muy concreta de la serie, hablando de esto de la validación, que ni siquiera tiene que ser positiva, y es que Donnie dice textualmente, había algo horrible pero apasionante, y era su capacidad de destrozarme la vida. Él simplemente dice, es capaz por lo menos de destrozarme la vida, ¿no? Y eso refleja mucho como él de alguna manera dice, bueno,
no me encuentro a mí mismo, tampoco creo que él es consciente incluso de que lo que le crea a ella le está dando problemas, de que es una persona tóxica, y aún así, para él, simplemente esa validación, en este caso podríamos llamarla incluso negativa, es algo que le atrae de ella. Es que al final, yo creo que este tipo de personas, ¿no?, que en cierto modo más dependientes, lo que les cuesta a veces es encontrar cierto sentido a su vida o un cierto camino que quieran realmente seguir, porque realmente les cuesta encontrar esa perspectiva, ¿no? Entonces, al final, cuando alguien de alguna forma es el encargado de diseñar ese camino y ese destino por ellos y les quite esa labor que tanto les cuesta, pues eso les ayuda a tener una tranquilidad y de alguna forma encontrar un sentido, que yo creo que es Donnie el que realmente, creando esta historia con ella, encuentra un sentido hacia dónde va, porque realmente venía de una época en la que, si vemos en la serie, tenía pues una total inestabilidad emocional, incluso unas irregularidades y unas conductas muy disruptivas, ¿no? Porque estaba yendo continuamente a salas a tener relaciones con gente con la que realmente no sentía ningún tipo de apego ni de placer, estaba como muy perdido, no sabía hacia dónde ir, y parece que encontrando el sentido con Marta, que es un poco la que le dibuja el camino que él debe dibujar, pues es cuando él se siente más reconfortado y más tranquilo, dentro del malestar que le está generando, evidentemente. Yo la verdad es que no recuerdo así muy bien cómo en la serie tratan esto a nivel cronológico. O sea, no recuerdo bien si estas conductas que él tiene así más disruptivas son antes de lo de Marta o después. La verdad es que he de reconocer que la serie la vi un pelín en diagonal, pero bueno, más o menos la esencia sí la tengo, pero me da a mí la sensación que también nos quieren transmitir como efectivamente cierta confusión que tiene él consigo mismo, ¿no? Por un lado, una confusión también hacia su propia sexualidad, hacia el reconocimiento por parte a lo mejor de sus iguales, ¿no? Que decíamos antes que a lo mejor que en ella encuentra ese yo idealizado que él busca en sus iguales, pero que sus iguales pues no lo consigue ver o no lo encuentra, y en sus relaciones simétricas, incluso con esta relación que tiene con esta chica trans, ¿no? Con la que no se atreve porque parece que le da vergüenza, ¿no? Mostrar su relación con ella, o sea, se siente como muy inseguro, nos muestran como mucha confusión en torno al personaje de Donnie, ¿no? Y es como si fuera experimentando para terminar de encontrarse, como si no se pudiera encontrar. Yo creo que realmente Donnie tiene un ego frágil. Y lo vemos al final, ¿no? Cuando incluso llega el momento de que va a tener relaciones con su pareja, que en ese momento su pareja es una persona trans, ¿no? Y no es capaz, pues hay algo ahí que lo por alguna manera pues lo bloquea, ¿no? Y necesita acudir a Marta para poder para tener relaciones con ella, reforzar su ego, reforzar su validez. Empoderarse, ¿no? Como empoderarse. Soy capaz de hacerlo, puedo hacerlo. Hablando incluso un poco mal, pues soy como ese macho alfa, ¿no? Que tiene ese poder para hacerlo, y ahora ya puedo ir a la persona que realmente me gusta y demostrarle que yo sí que valgo y que yo tengo estas capacidades, ¿no? Pero por eso, un poco yo creo que es más que la sexualidad en sí, la orientación sexual de Donnie como tal, que tenga dudas él, yo no creo que tenga dudas como tal, sino yo creo que es más un problema con su propio ego. Yo creo que tiene un ego frágil y necesita reforzarse, tiene una autoestima muy débil y necesita reforzarse para poder llevar a cabo las cosas que realmente quiere hacer y que realmente le hacen sentir especial y le hacen sentir válido y incluso superior a veces a los demás, que es el estatus que quiere él albergar o quiere alcanzar. Sí, y de alguna manera cuando termina teniendo sexo con Marta, también esto puede estar movido como por un impulso no consciente de transformar esa posición de víctima en agente activo, ¿no? Cuando en realidad no es más que una forma superficial y quizás más bien autodestructiva de intentar resolver el conflicto interno que luego perpetúa su vulnerabilidad y dependencia emocional, es decir, que no es una solución al problema, pero bueno, en este juego, ¿no? Y estas cosas que tú has mencionado también del empoderamiento, está ahí un poco todo. Yo creo que el acto sexual con Marta, pues también de alguna manera ilusoria, eso le permite verse, pues eso, solidificar ese papel de verse fuerte, ¿no? En su relación con ella y de ser capaz de tener relaciones sexuales y sentirse en control de su propia narrativa, de su propia historia. Pero bueno, no deja de ser eso, pues una cosa ilusoria, ¿no? Que le mete más problemas. Yo creo que también una cosa que me llamó la atención y que creo que en el interior de Donnie tiene relevancia es que en el momento de que va a llevar a cabo la relación sexual con su pareja es un poco determinado por la situación o incluso motivado por ella. Sin embargo, cuando él va a buscar a Marta para tener relaciones,
pasa de ser, que es una cosa muy interesante que acabas de comentar, pasa de esa situación de sumisión, de yo soy el pasivo, a yo activamente voy a buscar a Marta y soy yo el que reconduce la situación para que haya relaciones. Es decir, yo tengo el control. Paso de ser una situación pasivo a activa y eso realmente es lo que a él le empodera, porque se ve que él lleva una situación, una circunstancia pasiva con su pareja que le hace sentir débil, pero decide ir activamente a buscar a Marta, atreverse, romper esa barrera que nunca, de alguna manera, había sido capaz de romper para reforzarse. Entonces se sitúa en una situación mental positiva para luego volver a llevar a cabo la actividad sexual con su pareja, que es lo que realmente le apetece. Oye, os voy a poner aquí una pregunta un poco difícil, porque para mí es una pregunta porque no la termino de entender. Mirad, a mí me parece que luego en la serie, ¿no? Parece que el personaje, Donnie, pues eso, también nos lo muestran como desvalido, solitario, inseguro. A mí me da la impresión de que nos transmiten esto, ¿no? Como que tuviera baja autoestima y todo esto, pero al mismo tiempo también parece que tenga buenas estrategias de afrontamiento, como utilizar el sentido del humor, contar su propia historia, pero es que además el propio personaje real nos cuenta su propia historia a través de una serie de Netflix, lo cual a mí me parece como muy complicado de entender. Me cuesta mucho disociar al personaje dentro de la serie del personaje real. Entonces ahí os pregunto, no sé si esto lo veis como estrategias de afrontamiento, pues de las, ¿no? Como una estrategia de afrontamiento que al final trata de sanar y de reparar, o en fin, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué os parece? Porque yo ya no he entrado yo en los intríngulis del director de la serie. Sí, nosotros eso lo hablamos también y lo debatimos entre nosotros y sí que nos llamaba la atención que al final una historia tan traumática con un acoso detrás, lo característico de todo esto es que es el propio director que hace incluso como actor en la serie, que es el que ha vivido toda esta situación y un poco qué busca, ¿no? Porque de alguna manera se ve que es una situación que quizá no ha superado o a la vez ese ego, ¿no? Débil del que incluso habla Martín, de que quiere mostrar al mundo que a pesar de todo lo que le ha ocurrido es una persona válida, ¿no? Y que al final ha conseguido hacer una serie de éxito, ¿no? En este caso con Netflix. Entonces sí que es verdad que el hecho de que sea un personaje real y de que sea su propia historia hace como mucho cuestionarse exactamente qué busca el propio director haciendo esta serie, vamos. Claro, pero no sabía que iba a ser una serie de éxito, ¿no? O sea, que también podía haber una serie que hubiera quedado ahí en el olvido, no lo sé, por eso me resulta como muy difícil de entender, vamos. Sí, a ver, yo creo que un poco ya partiendo de la propia serie, del propio personaje, yo creo que más que estrategias de afrontamiento son mecanismos de defensa. No sé si me Eso, explico, bueno, es decir, efectivamente. Sí, sí. él quiere ser un humorista de éxito, pero él realmente no es una persona graciosa. Él quiere verse al mundo como una persona muy empática y extrovertida, pero él es introvertido, vive muy escondido en sí mismo. Entonces, intenta utilizar incluso de manera forzada mecanismos de defensa que quizás él de manera natural no tenga y que se ve muy fascinado de quién los tiene y, por ejemplo, el productor de la serie que acaba abusando sexualmente de él ve en él sí que detecta en él esas cualidades que a él le gustaría tener. Entonces, él cree que acercándose a él, pues si de alguna manera se va a contagiar de esa forma de ver las cosas y es un poco esa admiración que tiene hacia él, hacia sus cualidades que él no tiene y hacia los mecanismos de defensa que sí tiene el productor y él no tiene, lo que le hace estar de alguna manera hipnotizado con él y que no se puede salir de esa... No puede confrontarlo en ningún momento. Y de hecho, al final de la serie, cuando vuelve tiempo después de haber sido abusado junto de su abusador, ni siquiera es capaz de levantar cabeza y confrontarle lo que él ya ha reflexionado, que es he sido víctima de un abuso por tu parte, eres un auténtico desgraciado, un desvergonzado, porque evidentemente es lo que son este tipo de personas, pero él no es capaz de plasmarlo, él esconde, baja la cabeza. ¿Por qué? Porque realmente no tiene esos recursos, en la realidad no tiene ese recurso para afrontar las situaciones así. Él le gustaría, pero no lo tiene. Y eso es lo que lo hace seguir en el círculo vicioso continuamente. Eso, esa tendencia a la repetición, ¿no? En el fondo, dos contextos diferentes, pero que manipulan y explotan sus inseguridades, tanto Marta como Derian, ¿no? Derian, de alguna manera, también revela ese contraste entre idealización y autodesprecio en la psique de Donnie.
Eso Él es. idealiza a Derian, como bien has dicho, porque representa todo lo que él querría ser, fuerza, control, admiración, y sin embargo, bueno, eso, y además es una persona en la que busca aprobación y guía, ¿no? Porque es un poco el que le promete que si sigue un poco sus pasos y parece que le trae como más éxito cuando él empieza a ir a escuchar y tal. Esto le resulta como muy atractivo, pero al mismo tiempo es que hay un abuso, ¿no? Algo muy gordo, algo tan fuerte como este abuso, y sin embargo, luego no puede evitar volver a él cuando ya él está como en una academia o no sé si ¿no? empieza a trabajar en otro sitio, pero Derian retoma el contacto con él y él vuelve. O sea, esta repetición, efectivamente, de la que pues no consigue salir. Es que en ningún momento en la serie, a pesar de todo lo que ocurre, tanto con Martha como con el director de cine, en ningún momento él cierra la puerta. Incluso con el director de cine, como tú dices, después de todo lo que ocurre, pasa un tiempo, él entra en una academia, recibe una llamada y no es capaz de decir que no en ningún momento. Incluso va a su casa, y cuando va a su casa, después, porque en un primer momento, las veces que va a su casa, él no es consciente de los abusos que ha sufrido, pero ya en esa última escena, cuando ya él es consciente de los abusos que ha sufrido, se queda paralizado o realmente piensa que no conviene ni siquiera tratar el tema y nunca llega realmente a tratar luego el tema con el director. Bueno, por suerte luego lo consigue tratar es con el padre, ¿no? Ahí sí parece que hay como, además, una experiencia como muy positiva. Por un lado parece que nos transmiten esta parte como de patrones que se repiten en las familias. Bueno, una cosa chocante, porque al padre además a él lo ve como un padre muy masculino, muy frío, muy duro, un tío fuerte, y luego cuando él le revela que ha tenido también abusos, pues esto choca con él, pero al mismo tiempo también es como muy liberador para él. Esto sí que nos lo cuenta como una experiencia positiva, esa escena en la que él siente como una gran descarga, un gran alivio, ¿no? Al poder expresarlo y además compartirlo con una figura tan importante como es su padre, ¿no? Eso es, yo creo que justo se dan dos situaciones que van a inducir que haya esa descarga emocional, como tú dices, por parte de Donnie. La primera es que realmente es Marta la que se pone en contacto con el padre, lo empieza a amenazar, a increpar por teléfono, entonces ya se genera esa situación de preguntarse el padre a Donnie qué está pasando aquí, ¿no? Porque él, evidentemente el padre no era conocedor de la situación. Y es ahí cuando se produce, a continuación, le cuenta el padre al hijo la noticia de que él también había sido abusado, de que él también había sufrido eso, y entonces es cuando se produce esa descarga emocional. Pero sí que es verdad que Donnie no es capaz de contar a nadie la situación por su cuenta. Necesita que se genere de manera aleatoria una circunstancia que haga que él pueda contarlo, porque si no, él no es capaz de verbalizarlo de manera voluntaria, y eso un poco indica también pues esa introversión que él tiene y que al final lo tiene tan atado pues a buscar maneras diferentes a la descarga emocional verbal, que al final a veces a las personas nos ayuda tanto, buscar otros mecanismos mucho más disfuncionales para liberarse de esa angustia que él tiene por dentro. Entonces es lo que, pues eso, intenta buscar a gente en salas donde se lleva a cabo actividad sexual, de tener sexo con mucha gente, para sentirse más poderoso, para sentir que a ver si conecta con alguien, cuando realmente esa sensación de vacío que él tiene por esa angustia no se puede rellenar de esa manera, y lo mejor que puedes hacer, pues en este caso, es liberarte con tu entorno donde tú te sientes seguro, con tu terapeuta, con quien sea, que él no es capaz de hacerlo. Ni siquiera es capaz de hacerlo con su propia pareja, que es terapeuta. Es decir, ya para más Inri, ¿no? O sea, yo creo que ya nos intenta reforzar esa inseguridad que él tiene de una manera ya llevada al extremo, en el sentido de que se da el contexto absoluto para que tú te des cuenta de que la persona no es capaz de descargar de manera voluntaria. Oye, y a mí me parece que en general, ¿no? Hemos mencionado aquí a varios personajes, hemos mencionado a Marta, a Dorian, a su pareja, o sea, la pareja de Donnie, esta chica trans. Y la verdad es que, claro, al final lo que te das cuenta es que yo creo que lo que nos quiere transmitir también el autor es que nuestra propia historia es la más difícil de contar. Es decir, visto desde fuera, eso, yo he oído, ¿no? Que la gente habla de esta serie como, la acosadora a Marta, pero realmente la serie, más que hablarnos de Marta, nos habla de la parte de Marta que está en Donnie, ¿no? O sea, de ese trocito de Marta que en realidad tiene que ver con Donnie, con sus propias inseguridades, con sus propias vulnerabilidades. También en Dorian nos cuenta pues la parte de Donnie que está en Derian. ¿Es Dorian o Derian? Ya no me acuerdo cómo era el Derian, creo que director. es. Y Derian, sí.
Derian, ¿no? A él representa ese anhelo de ser como él y de éxito, pero al mismo tiempo, claro, luego nos cuenta esta parte del abuso terrible. Y luego en su pareja trans, pues también pues un anhelo de poder relacionarse con normalidad con una persona que se considera pues de igual, ¿no? A diferencia de la relación desnivelada que se da con Marta. O sea, en definitiva y en resumen, lo que quiero decir es que creo que el guión de la serie va a hablarnos de los trocitos del protagonista que hay en cada uno de los otros personajes, ¿no? O sea, me parece como una manera muy interesante de hablarnos de él y que luego, a mí mi sensación también ya como clínica a veces es que tendemos a contar cuando hemos tenido una experiencia no difícil, como él podría contar a sus amigos, oye, pues soy víctima de esta persona que es una acosadora, ¿no? Y el relato podría quedarse así en un rol pasivo en el que yo soy víctima de esta acosadora y no puedo hacer absolutamente nada, cuando en realidad, hombre, hay algo que podamos hacer, ¿no? Pues lo que estamos contando aquí, él desde el principio ya detecta cosas raras de las que sabe que no le convienen, pero bueno, luego se ve impelido por su propia historia a repetir ciertos patrones que le van llevando a algo que le van llevando a que se queda en el mismo lugar, a que no se mueve, ¿no? O sea, huye y se queda donde no quiere estar. En fin, no sé, me parece como una trama muy compleja que nos habla, para mí el protagonista sin duda alguna es él, ¿no? En el resto, reflejado en el resto de personajes. Sí, yo creo que aquí también podríamos incluso introducir el concepto del apego en sí, ¿no? Porque tú bien dices que él vuelve a caer en situaciones de manera repetitiva que para él son disfuncionales y que le generan malestar. Pero claro, es que él, paralelamente a eso, de todos los conflictos que se le van generando a lo largo de la serie, él escapa. Entonces, si tú no eres capaz de confrontar ciertas situaciones, tanto a nivel de pareja como a nivel de ser víctima de un maltrato psicológico, físico, lo que sea, si no eres capaz de poner, digamos, un límite, ¿no? Que al final, desgraciadamente, muchas víctimas que sufren esto diariamente, pues evidentemente no son capaces de poner ese límite porque están en esa situación totalmente de atrape psicológico por parte del acosador, ¿no? Pues eso lo que hace un poco es que uno vuelva a caer en la misma trampa, ¿no? Digamos de alguna manera vulgar, de tropezar siempre en la misma piedra, porque si realmente yo no intento confrontar la situación, yo no intento ver qué puntos hay acordes y qué puntos están en desacuerdo, pues realmente lo que voy a generar es que el problema está ahí y yo no soy capaz de ponerle solución. Entonces, si uno modela una conducta que es desadaptativa y se suma a que tiene un apego en cierto modo evitativo, pues se forman dos combustibles fuertes para generar una mayor tensión o una dificultad para resolver los problemas, que al final un poco también es lo que quiere dibujar el director con Donnie, o bueno, con su propia historia en sí. Sí, fíjate que además justo la serie acaba con una imagen donde es él el que se sienta en la barra de un bar, creo recordar que no lleva dinero, ¿no? Y simbólicamente es una imagen muy potente que refleja diversos aspectos profundos de este viaje emocional y psicológico del protagonista, ¿no? Evoca ese encuentro inicial que desencadena toda la trama, ¿no? Cuando con un simple acto de bondad él le paga la bebida a Marta en el bar y que es justo lo que desata luego la obsesión hacia él. Y al recrear esta situación final en la serie, con Donnie ahora en la posición de quien no tiene dinero para pagar, pues lo podemos interpretar como un cierre del círculo, ¿no? Que refuerza esa idea de la repetición de la que estamos hablando, ¿no? Y esa idea también de vulnerabilidad. Es como si después de todo lo que ha vivido, pues volviese al punto de partida, solo que ahora en una posición de mayor fragilidad. Bueno, y al mismo tiempo una posición en la que él puede como entender a Marta, ¿no? También. Y entre otros, pues puede reflejar como un cambio de roles, al final como de víctima y victimario, ¿no? Y se encuentra en la misma situación de desamparo que ella. No sé, me parece ahí como un cierre que yo creo que deja la mente del que ve la serie, pues te deja pensando, ¿no? Claro, es que yo creo que como resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplificar un poco, de alguna manera, él durante la serie se centra en los problemas de Martha y de alguna manera se olvida de los suyos, y cuando Martha un poco ahí desaparece otra vez, es él quien vuelve a sus problemas, ¿no? Y es ahí cuando vuelve toda esa conducta, ¿no? Por eso, al final, la serie va dando esa ambivalencia, esa repetición, y si luego, sin embargo, vuelve al punto de partida. Por lo tanto, es muy realista a veces con el trauma, ¿no? De lo difícil que son sanar ciertos traumas, porque él en ningún momento, el director, al final de la serie, aunque sea el propio protagonista, quiere decir o expresa que haya superado toda esta situación. Y entiendo que también la posibilidad de haber realizado esta serie también puede significar el no haber superado del todo esta situación. Es verdad que además, efectivamente, hay como
en la serie parece que va a acabar como con un final feliz, ¿no? Al uso de las películas de Hollywood. Y yo creo que también es un gran logro del atractivo de esta serie, es que, bueno, nos refleja una realidad de cómo se perpetúan algunas cosas. Por otro lado, yo creo que también nos manda un mensaje positivo, y es que él efectivamente, lo que tú has dicho, ¿no? Como que está todo puesto en Marta. Al principio es como una externalización de mi problema es Marta, es como si todas las culpas estuvieran fuera, el destino está definido porque yo lo que soy es la víctima de Marta, pero luego de repente la serie nos lleva a lo mejor al mensaje de el herido soy yo, tengo que tomar contacto con mis vulnerabilidades y soy yo el que tengo que pedir ayuda y repararme. Con lo cual, no sé, también creo que hay una lectura ahí en positivo. Nos podemos quedar también con ese mensaje, ¿no? De, vale, ¿qué es lo que yo puedo hacer para salir de aquí, para salir del círculo, para que esto no se perpetúe? Yo soy efectivamente el que está frágil, tengo que tomar contacto con mi fragilidad y mi vulnerabilidad y tengo que pedir ayuda. No sé, me quedo yo con esto, no sé qué opinas. Sí, yo creo que es un mensaje importantísimo con el que hay que quedarse, porque muchas personas en estas situaciones de vulnerabilidad lo que utilizan como recurso, que realmente te va a ayudar temporalmente, pero no va a ir a la raíz del problema, es desconectar de tus problemas para centrarse en los del resto. Es decir, si yo me centro en los problemas ajenos, intento ser como ese cuidador o ese héroe de otras personas, parece que durante ese momento no estoy recordando todas las heridas del pasado. Entonces esa manera de afrontar las cosas al final es un parche, porque temporalmente sí que te va a aliviar, pero no deja de ser como quien se toma un paracetamol para el dolor y cuando acaba el efecto vuelve otra vez. Y entonces vuelve otra vez, a veces incluso de manera más potente o con más trascendencia emocional o con más trascendencia incluso cognitiva. Entonces ese rebote que se produce a veces es peor y incluso ese parche pudo hacer incluso más daño y salir, en vez de salir reforzados, salir más dañados, yo creo. Qué buena metáfora, qué buena analogía, porque totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto yo creo que lo podemos ver en los entornos, y todos tenemos a alguien que a lo mejor está tan centrado en cuidar fuera, porque es una forma de no querer ver lo que hay que cuidar por dentro y bueno, y es fácil, ¿no? Caer en esto, así que nada, oye, yo creo que le hemos dado un repaso a la serie fantástico, muy completo, hemos tratado muchos temas. Llevamos ya mucho rato, se había prometido que iba a ser cortito, pero como decía, es que tiene tantas cosas que tratar. Por supuesto, reconocer que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Por mi parte, reconocer que quería contar con vosotros, porque tampoco es que tuviera yo la serie súper fresca y súper reciente y analizada, y como había visto que os habíais lanzado a hablar de ella, digo, bueno, son los invitados ideales porque veo que la tenéis muy trabajada. Y para despedirnos, no sé si queríais comentar algo más de cierre, algo que os haya impactado, algo que quiera añadir Benigno, que está por ahí, no sé si quería decir algo, o Martín, o en fin, y con esto ya nos despedimos. Sí, nada, en primer lugar, darte las gracias por contar con nosotros, porque sí que es verdad que nosotros estamos empezando en esto y que hayas contado con nosotros pues nos ha hecho muchísima ilusión. Y al final creo que esto de las series, un poco por avisar también, siempre creo que hay que tener el cuidado de que al final el cine puede un poco, a veces siempre se magnifica, porque al final para atraer más al público pues se magnifican cosas, pero eso no deja de ser a veces una oportunidad para poder aprender sin realizar diagnósticos, de describir ciertos rasgos que pueden ser interesantes para la población. Yo creo que tenemos que utilizar, sobre todo ahora que por suerte se le da la visibilidad a la salud mental que merece, sobre todo ya en el cine, porque hay un montón de series a día de hoy, incluso en Élite se ven escenas en las que se intenta plasmar las ideas suicidas, el documental de Simone Biles sobre la ansiedad, en este caso pues Baby Reindeer, que es un ejemplo clarísimo donde se puede plasmar el sufrimiento que genera un trauma. Un poco saber hacer una lectura correcta de estas series, que ayuden a desestigmatizar, que ayuden a visibilizar los problemas desde la naturalidad, desde que realmente, por desgracia, pues la salud mental está a la orden del día. Cualquiera podemos ser protagonistas de alguna historia en ese sentido, y realmente saber contextualizar, saber separar lo que es realidad de ficción y de alguna manera que nos utilice, que nos sirva para aprender y para concienciarnos de que la persona que estamos viendo en la televisión, salvando las distancias y de una manera mucho más prudente, podría ser nuestra hermana, nuestro amigo, podríamos ser nosotros mismos, podría ser nuestro padre, intentar buscar que nos sirva de llamada de atención para intentar buscar recursos en los que podamos ayudar nosotros a nuestro entorno. Creo que es el mensaje que tenemos que quedarnos con esto, ya sea en la lectura, ya sea en el cine,
y creo que realmente es lo que realmente debemos sacar como conclusión de todo esto. Bueno, chapó a esta reflexión, totalmente de acuerdo, qué buen apunte, porque sin duda, bueno, yo creo que es lo que todos resonamos con mucho de lo que se ve en las series, en las películas. Bueno, no quiero añadir a nada de lo que habéis dicho, que me voy a liar a hablar, lo habéis explicado fenomenal y que sirva de aprendizaje para todos, para ayudarnos a nosotros mismos si estamos pasando por ello, o para ayudar a nuestro entorno, ser más comprensivos, más empáticos. Todo el mundo tiene una historia detrás y yo creo que esto nos va haciendo pues más cultos a nivel a nivel psicoemocional, ¿no? Entender mejor a nosotros mismos y a los que nos rodean. Con esto ya sí nos despedimos. De verdad, agradeceros a vosotros este tiempo. Me parecéis que sois un dúo magnífico. Me encantáis, de verdad, qué fuerza y qué bien da gusto oíros. La verdad que para los jóvenes que sois es impresionante todo el trabajo reflexivo que habéis hecho sobre esto. Y nada, invitar a nuestros oyentes sin duda a que os sigan en Mind Mappers, repito, con 2 P's, o también Mind Mappers Podcast, es como se llaman en Instagram. De todos modos, en las notas de este episodio os lo dejamos escrito, y también en nuestras cuentas de Piel a Cabeza tendréis todos los datos, toda la información, así que los vais a tener muy accesibles y no os los perdáis porque prometen y mucho. Hasta el próximo episodio. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias. Hasta luego.